Xavier. Bueno, Eh, Federico, ¿cómo estás? Primero agradecerte, Federico, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Sí. Bueno, ahora sí le vamos a dar ingreso formal y apertura a este encuentro, el nuevo encuentro del Tinta Fresca. El autor nos cuenta su obra, en este caso para hablar con Federico Mayer a propósito de su última novela Bali, que la tenemos por aquí, que publicó Entropía, una gran novela, una novela epistolar. Le doy también un saludo a Alejandro, nuestro técnico de sala hoy que está haciendo el aguante ahí con los controles. Bueno, repaso brevemente la biografía. Federico Mayer es licenciado en letras, profesor universitario y especialista en el Quijote. Como novelista ha obtenido premios muy importantes, entre los que se destacan el Rojas, el MC y el Clarín. Es autor de más de 20 novelas, varias de ellas traducidas al italiano, alemán, francés, portugués, árabe, griego y checo. Bueno, Bali es una novela, como decíamos, ¿no? Una potente novela, ficción epistolar construida a partir de correos electrónicos que entrelazan como temática el duelo, el cuidado a una persona mayor con Alzheimer y las dificultades de esos vínculos afectivos. Esta obra utiliza una voz íntima, reflexiva, para abordar distintas cuestiones como la vejez, también la soledad, la ausencia. Y ahora sí te pregunto y te doy de nuevo formalmente la bienvenida a Federico. ¿Cómo surge la idea de Bali? ¿Cómo surge esta novela? Bueno, buenas tardes a todos los que estén viendo, escuchando, no sé, y a vos. Eh, ¿Cómo surge? Bueno, en principio surge porque mi madre sufrió la enfermedad, murió hace un mes y medio, durante años, calculo que 6 o 7 años. Es una enfermedad horrible, progresiva y que vamos o van a tener todos los que lleguen hasta edades muy, muy, muy altas como se llega ahora. Antes no había tanto Alzheimer porque la gente vivía menos, ahora es mucho más común porque la gente vive mucho más. Y bueno, entonces yo tenía que ir cada 2 semanas a cuidarla un par de días a mi pueblo. Yo soy de Varadero, vivo en Buenos Aires, pero soy de Varadero. Ella vivía allá y, y bueno, eh, 2 o 3 días cada 2 semanas me quedaba con ella, así las chicas que la cuidaban descansaban. Es una situación muy compleja cuidar a alguien con Alzheimer. eh, y bueno, cuando volvía para acá, intenté durante varios meses y varios intentos distintos de contar esa historia. Y no podía porque, digamos, me sentía tan deprimido como cuando la estaba cuidando, entonces le hacía muy mal a mi salud espiritual y física y todas las saludes que existen. Mm. Y un día me acordé de la abuela de la mamá de mi hijo, que también sufrió la misma enfermedad hace mucho. Eh, pero es una enfermedad que digamos, eh, que cuando uno es depresivo, cuando sufre la enfermedad, lo es mucho más. Cuando uno es optimista o divertido, con la enfermedad lo es un poco más. En el caso de la abuela de ella, era muy divertida y con la enfermedad se puso todavía más divertida, inventaba cosas muy divertidas, entonces nos gustaba ir a verla. Entonces tomé la solución de no hacer autoficción, sino hacer ficción. Y entonces inventé un personaje, la señora que sufre de Alzheimer, es un poco más parecida a esa señora, a la abuela de la madre de mi hijo, y, y el personaje que la cuida, la narradora de la novela,
no es un varón como soy yo, sino una señora, una jubilada, maestra jubilada de 70 años. Y bueno, entonces me empecé a divertir con la novela, me la empecé a pasar bien. Y si bien la novela está cargada con muchas de las cosas que tiene la enfermedad, es una novela que intenta ser positiva, que intenta Mm. mostrar caras mucho más agradables de la enfermedad, ¿no? O aquellos momentos de la enfermedad que son agradables, aunque también cuente algunos de los no tan agradables, digamos. ¿Por qué? Porque la novela está construida sobre los mails que ella le manda a su hermano que vive en Barcelona, ¿no? Por qué ese recurso para contar toda la novela, toda la historia? Con respuestas que nunca llegan, ¿no? O de manera Sí, muy, o por lo menos de manera indirecta, un par de veces nada más pareciera ser que el hermano contesta, ¿no? Pero en general no hay otra voz más que la de ella. sí. Sí, la idea de hacerlo así, a partir de correos electrónicos, tuvo que ver con, bueno, es una novela en algún punto fantástica, eh, poco real, entre comillas la palabra real, que no me gusta mucho, porque no sé muy bien qué es la realidad o si hay infinitas realidades de acuerdo a cada uno de nosotros. Eh, entonces, el hecho de que se afinque la narración en una cosa tan real como un correo electrónico, aunque ya casi no se usen, sobre todo no se usen en la forma de carta en la que se usaban al principio cuando aparecieron, Mm. eh, le da un matiz de verosímil al libro que le permite ser. De otra manera, eh, hubiera perdido yo esa posibilidad de escribir lo que escribí, de todo lo fantástico que tiene la novela. Y, y bueno, la existencia de ese hermano es la que permite eh, la existencia de los correos electrónicos. Eh, la existencia o no, porque bueno, la novela se está leyendo mucho y entonces estoy recibiendo muchos mensajes que para Mm. mucha gente ese hermano no existe. Para mí que la escribí, bueno, ese hermano sí existe. Sí, Eh, al o, final metes una duda grande, ¿no? claro, Será por el cierre, ¿no? Que pero no, bueno, eso me gusta, me gusta de mis libros que la gente pueda pensar lo que quiera con respecto a casi todo de lo que lee. Pero bueno, yo que estuve un tiempo largo escribiéndola, eh, para mí el hermano siempre estuvo en algún sitio. Mm. Pero bueno, está muy bien que a la gente le parezca que no y me parece muy correcto por otra parte. Arranca la novela con una frase que ya es contundente, ¿no? Mamá se quedó en Bali, murió allá. ¿Cómo, bueno, eso genera un impacto, en lo personal me generó un impacto importante como lector, ¿no? Ya das cuenta de lo que pasa después, porque después hay como una retrospectiva y te cuenta cómo se llega a morir la madre en Bali y cómo viajan ellas, ¿no? En realidad ahí hay también un juego hermoso, como algo lúdico, ¿no? De cómo ellas sobrellevan esa situación tan triste. eh, pero es una frase contundente ahí, ¿no? ¿Por qué arrancaste así la novela? Eh, no sé, supongo que es porque me gusta mucho Camus y El extranjero Ajá, comienza muy parecido, ¿no? Comienza, mamá murió, sí, hoy murió mamá, o quizás fue ayer, algo así, no me acuerdo sí. exactamente ahora. Eh, y creo que lo que yo quería, para lo que yo quería contar, no, no le agregaba nada o le quitaba nada el hecho de que la madre muriera al principio, sino todo lo contrario. Es lo que posibilitaba que esta narradora pudiera contar lo que vivió y pudiera pensar cuestiones y pudiera empezar a vivir cosas en soledad. Eh,
pudiera vivir cosas como algo que todos los que tenemos algún muerto querido sabemos, que es que los vivos solemos hablar con los muertos. Eh, y no es fantasmagórico, es una realidad. Uno No, tiene un problema, sí. tiene una duda, tiene algo, y entabla una conversación con una persona muerta que ha querido porque necesita la palabra del otro, y aunque la palabra del otro estrictamente quizás no esté, está en nuestra cabeza, porque en el fondo tenemos conciencia de lo que nos podría haber dicho, o lo que nos podría aconsejar, o lo que podría pensar respecto de eso que le estamos preguntando. Y, y todo ese tipo de juegos que tiene la novela se perderían si yo lo hubiera contado al revés, ¿no? Contar desde un principio de la enfermedad hasta la muerte de la madre. Yo creo que todos los juegos que cuenta la novela eh, se hacen mucho más posibles a partir de contar la muerte en un principio. Esos juegos, Además, esos además, juegos, bueno, además que, bueno, me olvido, pero hay una cuestión básica. Si la madre no muere en ese momento, no hay ningún motivo para que ella le escriba al hermano. Es también una construcción, un productor del texto, digamos, la muerte de la madre en el primer momento de la novela. hay un eje en la novela que son los viajes, ¿no? Estos viajes que desarrollan ellas. La propia protagonista recurre a ese material enciclopédico que lee, que de alguna manera le va dando argumentos, ¿sí? Fundamentos para esos viajes, que parece de alguna manera también conducir hacia cierta zona amigable a la madre que a veces se despierta enojada, que no tiene ganas de vincularse con ella. ¿Cómo, cómo fuiste armando, ¿no? Esta narrativa imaginaria que de alguna manera no solo le da hasta el fundamento, hasta el título de la novela, sino también explica la relación que tienen ellas, ¿no? La mujer, como bien decía, una mujer de 70 años que cuida a una de 90 es, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay algo de lo personal, de aquello que no quise escribir, de la autoficción, pero, pero en un punto yo quería que mi madre estuviera en la novela, porque es la novela que yo he pensado para mi madre, digamos, ¿no? Eh, mi madre hizo el esfuerzo de comprar un par de enciclopedias cuando yo tenía 6 7 años. Mm. Eh, Había vendedores ambulantes en ese tiempo que vendían libros, y llegaban a mi pueblo, y entonces mi madre en un momento decide, aunque no le sobraba la plata, digamos, decide comprar esas colecciones porque supone que nos va a hacer bien, que nos va a servir para nuestra formación, para lo que seamos. Y, y entonces son dos colecciones que siguen estando en la casa de mi madre, que yo amo profundamente porque eh, los libros llegaban uno por mes, son 12, y, y claro, yo me los leía rapidísimo y Mm. estaba esperando llegar el próximo. Se me hacía interminable la llegada del nuevo volumen. Y, y son muy hermosos. Yo que lo estuve revisando para la escritura de la novela, eh, son, ese tipo de enciclopedia, que yo no sé si hay muchas. Ahora descubrí que toda la gente de mi edad prácticamente la conoce porque la tenía, Sí, claro. y, y, no Era y no hay solamente pregunta, Enciclopedia Salvat era una y después la otra, lo que son es, lo sé todo. lo sé todo, lo sé todo. Sé todo, sí, Enciclopedia sí. lo sé Sí, todo. Sí. sí, una quimera, pero se llamaban Mm. así. Pero lo sé todo, visto ahora, después de tantos años de Internet, es lo contrario a Internet. O sea, en Internet también uno puede encontrar todo lo que quiera, pero hay algoritmos, o sea, no sé si encontrás lo que querés, sino lo que quieres
internet que vos encuentres o las redes. Acá no, acá es una enciclopedia que tiene 3 o 4 páginas que te cuentan, por ejemplo, cómo es Bali. La siguiente te cuenta eh, qué es el aire, qué es una gota de agua. Al lado está la historia de la Biblia, al lado, porque es religiosa en el fondo la colección, al lado historia de la humanidad, al lado, bueno, por ejemplo, la llegada de los vikingos a Groenlandia, todo eso está en los Lo sé todo, y está, son 3, 4 páginas de cada cosa, y das vuelta y te encontrás con algo de la física, de la química, de la geografía, de la historia, de lo que quieras, pero no es que vos vas eligiendo, digo, bueno, yo leí lo de los vikingos, entonces eh, en el próximo volumen de Lo sé todo va a venir más sobre los vikingos. No. Eh, Lo sé todo te da lo que te da y vos no hay algoritmo que te salve, o sea, vos tenés que leer todo y todo seguido, correlativo, sincrónicamente, digamos. Eh, y esa es una diferencia que creo que tiene mucho más que ver con aquel tiempo de mi infancia con respecto a la infancia de los chicos que hoy tienen 6 o 7 años o más, que es no sé, el saber parecía una cosa que podía estar en una enciclopedia, pero que era inabarcable. O sea, vos terminabas de leer las enciclopedias y vos sabías que había todo un saber que no tenías. Eh, y hoy un chico que maneja más o menos redes y una computadora, supone que puede manejarla, que puede manejar el saber humano. eh, Creo que ahí hay uno de los grandes problemas de la actualidad, porque en realidad los que manejan son otros que viven muy lejos y que manejan la vida de mucha gente, entre otros de nosotros mismos. Igual ahí hay, en la novela hay una disputa también por ese significado, ¿no? Ella tiene una amiga joven, Lali, tiene 30 años, y hay como un diálogo al final conceptual entre el contenido que proponen las enciclopedias, ¿no? Ella dialogan con los conceptos de hombre-mujer y la crítica que hay, la ruptura que tiene la protagonista, ¿no? La indignación que le provoca. Hay como un divorcio, me parece, ¿no? De ese saber enciclopédico que hace ella al final de la novela. Bueno, porque es algo que me pasó. Como yo estuve revisando las 2 colecciones para escribir la novela, descubrí algo que yo a los 6 7 años no tenía ni idea. Son colecciones. Perdón, pero estuve enfermo y No ando pasa con nada, tos. pasa nada. Eh, no, son 2 colecciones que a pesar de que la industria editorial argentina en ese momento era fuertísima, venían de España, una España franquista. Y entonces las 2 colecciones son hiperreligiosas, muy de derecha. eh, y entonces me puse a revisar algunas cosas, sobre todo de la Salvat, que es una enciclopedia diccionario, ¿no? Es distinta. Eh, empecé a revisar palabras y no podía creer. eh, eh, no podía creer que finalmente sea el que soy hoy, después de haber tenido ese ingreso en mi infancia. Eh, Claro. Porque es muy potente las cosas que dice. Eh, yo usé un par, mujer y hombre, pero le saqué mucho. Son páginas enteras de una bajada de línea de diferencias de género, pero alucinantes, cargados de simbología religiosa. eh, y bueno, y yo me crié leyendo eso, entonces tenía necesidad de usar eso para también en la novela, ¿no? Ponerlo, porque me impresionó mucho esta segunda lectura, digamos, de esas enciclopedias.
Ahí la novela también construye toda una especie de subjetividad de la persona que cuida, ¿no? Cómo la protagonista trabaja internamente el cansancio físico, el cansancio mental, la culpa, el reproche. Eh, Hay todo un universo, ¿no? Construido en torno a esa persona que cuida, a la figura de la persona que cuida, ¿no? Sí, 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 porque, mira, es una enfermedad que si vos la vivís de la manera en que yo la viví, o sea, cuidando, eh, aprendés muchas cosas. Por ejemplo, una persona con Alzheimer vive una determinada ficción. Eh, Hay muchísimos momentos, y ni te digo en los últimos tiempos, en donde no sabe quién es, no sabe con quién está. eh, Qué sé yo, por ejemplo, eh, no sé, puede decirte, ¿usted señor quién es? Y yo soy el hijo y estoy al lado de ella cuidándola. ¿Y por qué me mandan este señor? O, digamos, es una ficción que uno no sabe lo que pasa dentro de esa cabeza, pero al mismo tiempo es un cuerpo que vos reconocés como el cuerpo de tu madre, pero no está ahí la que era tu madre. Es otra cosa que hay que manejar la sensibilidad de cada uno, porque es muy fuerte, es duro. Sí. Eh, y después está todo el tema de reproches, casi siempre el que está es el más malo de todos, porque es el que prohíbe cosas, es el que no le deja hacer algo. Eh, Mm. no sé, por ejemplo, una persona con Alzheimer, como mi madre, se podía levantar a las 5 de la mañana y vos te despertabas y estaba haciendo un bolso y yendo para la puerta porque se iba a visitar a su madre que murió hace 50 años. Eh, y entonces vos le tenés que prohibir que saliera, la tenés que volver a llevar a la cama. Eh, es muy duro toda esa situación y por lo general el que más la sufre es aquel que la cuida. Entonces, al ser este un caso en el cual la que lo cuida todo el tiempo es la hija, ella siempre está eligiendo por el hijo que no está. Eh, y, y bueno, todas esas partes de la enfermedad eh, son bastante reales. Siempre, esa palabra yo la uso siempre entre comillas porque Mm. tengo varios problemas con la palabra realidad. Eh, bueno, una de las cosas que descubrí es eso, que si bien ellos, los enfermos, viven una ficción, eh, yo creo que todos vivimos ficciones, ¿no? Todos nos inventamos cosas eh, para vivir. Y, y la realidad es una palabra que nos queda grandísima a todos, porque eh, la realidad es muy chiquita, es de cada uno, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, eh, de lo que pensamos o no pensamos, de lo que queremos o no queremos. Y no tiene nada que ver por ahí con el vecino que vive de esta pared para allá. Eh, entonces, el hecho de que una persona con Alzheimer viva en ficción no implica que yo, que no tengo, al menos todavía, la enfermedad, creo, no viva dentro de una ficción. Y, y eso también quise escribirlo en esta novela, ¿no? Como, como contar que en el fondo el mundo es una gran ficción a la cual uno está arrojado y hace lo que puede y la vive como puede. Y ahí está la culpa también, ¿no? Porque, bueno, la madre muere y ella de alguna manera recupera su libertad o recupera cierta autonomía. Sí, Y, y todo el tiempo va y viene con esa sensación de el deber ser, ¿no? Si, por eso va al cementerio, pero también necesita su propio espacio. Qué tema ese, ¿no? Porque
Bueno, ella lo dice varias veces, cuántas veces decía que muriera cuidándola, Sí, ¿no? Porque está ese tormento, está esa situación. y sí, Em, porque te lo dicen los enfermos mismos, o sea, qué sé yo, eh, es muy fácil, bueno, yo lo viví, que te digan, mi madre era muy religiosa hasta que se olvidó de Dios porque no tenía ya lugar para acordarse de nada, pero, pero cuando todavía estaba, no estaba tan mal y tenía más momentos de algún tipo de lucidez, te decía, ¿por qué Dios no me lleva? ¿Qué hago acá? ¿Viste? Y es muy fuerte porque vos estás ahí, tenés que escuchar eso, tenés que contestar. Eh, y yo un día, así, en uno de esos momentos, me acuerdo que está un poco trabajado en la novela. Me acuerdo que le dije, bueno, deja de tomar las pastillas, porque ella tomaba 12, 14 pastillas por día, para otras cosas, que yo, para colesterol, para el corazón, para la presión, y por ahí lo lográs que te lleve. Y entonces, la actitud de ella cuando me escuchó ese chiste, eh, fue irse a la cocina a tomarse las pastillas. O sea, te puede decir que quiere morir, pero al mismo tiempo, viste, la vida no te deja morir. Eso lo aprendí también con mi madre. O sea, vos podés estar tremendamente mal, pero, pero era una mujer que salía de todos los problemas y volvía a intentarlo. Eh, sí, es muy fuerte, porque qué sé yo, uno cuando está bien, yo hoy digo, no me gustaría llegar a ese momento, me gustaría morirme antes, pero no sé cómo va a funcionar el momento que realmente ese sea un claro. problema. Ahora es fácil pensarlo, pero es más difícil, ¿no? Cuando uno está en ese límite. ¿Y cómo queda el que queda, el que fue cuidador? A mí me pasó, a Eh, mí me pasó también. Yo tuve que cuidar a mi mamá. Bueno, la perdí el año pasado, ¿no? Todavía no se cumplió un año. Así que más o menos yo te puedo contar cómo quedé, que quedé muy mal, por supuesto. Pero cómo se sale de ahí, ¿no? ¿Cómo se sale? Yo, mira, yo, claro, yo fue hace un mes y medio que ella murió. Eh, el duelo es muy raro porque, porque bueno, viste que llorás mucho los primeros días, no sé qué. Y después intenté por todos los medios, qué sé yo, que pasara, porque yo era consciente de que hasta para ella misma era mejor eso que le pasó, morirse, que quedarse viva. Para mí es mejor porque yo estoy ahora más libre en muchos aspectos, digamos, porque no tengo que cuidarla, pero también para ella, porque ya era un horror, porque ya casi no se levantaba de la cama, eran quejas todo el día, qué sé yo, era muy feo. Bueno, vos lo sabés, porque si te pasó, lo sabés. Mm, Eh, pero el duelo es raro, porque el duelo es, qué sé yo, por ejemplo, ya me pasaron 2 o 3 sueños muy fuertes que viste, esos que te despertás y no sabés si está viva o no está viva. Y después, bueno, me pasa la parte de los duelos lindos, no sé cómo llamarlo, pero es de ver algo, de hacer algo y decir que ella está conmigo, ¿entendés? Porque la veo a ella sí. o... Entonces eso me pasa. Y esa es la parte de los que yo llamo los duelos lindos, que es cuando vos te das cuenta que tenés incorporada a esa madre adentro y que bueno, que así es la vida. No sé cómo terminar, pero termino con una referencia literaria, Y así es la vida. la última que te hago y después es lindo escuchar a la gente también, está haciendo preguntas que hablen con vos, que comenten lo que le parezca. Cómo va mutando la autoridad, ¿no? El concepto, la idea, ¿no? Porque, bueno, la novela lo muestra también un poco, ¿no? Cómo la hija se convierte en la autoridad, en madre o, como vos decías, ¿no? El cuidador
esa mutación de la autoridad, del poder, del que manda ahí, ¿no? Cíclico Sí, que no, es cíclico. no sé lo que te habrá pasado a vos en particular, pero a mí me pasó que es muy difícil. No, Eh, dificilísimo. claro, porque tu madre fue siempre tu autoridad y vos tener que tenerla es muy raro. Por ejemplo, yo con mi hijo nunca tuve problema de tener esa autoridad porque es natural, pero con Sí. mi madre, este, no sé, te planteas muchísimas preguntas, muchas dudas. Ahí habían, igual puede la gente o levantar la manito o directamente, bueno, habilitar el micrófono y charlar. Había un par de preguntas en el chat, a ver si las encuentro aquí. Elisa, no sé si Elisa quiere directamente hablar, si no leo la pregunta. ¿Cuánto tiempo te llevó a asimilar la enfermedad para poder describirla? Pregunta Elisa. Ah, ahí estaba Elisa, no sé si querías preguntarle a Elisa con algo más o no. ¿La veo? ¿No? Eh, No. Eso Eh, pregunta Elisa. bueno, bueno, un poco lo conté, ¿no? Que intenté contar la historia verdadera, digamos, hacer un tipo de autoficción y no pude. Eh, no sé si asimilé la enfermedad en algún momento, no creo. Eh, creo que opté por una solución que era, eh, no sé, dedicarle una novela a mi madre, eh, que tuviera algunas cosas de ella, algunas cosas de la enfermedad y mucha invención que tiene que ver con lo que me hubiera gustado que fuera un poco la enfermedad, eh, pero que en realidad no se dieron. Eh, lo más divertido que yo pasé con mi madre en la enfermedad fue que ella, bueno, ya en los últimos tiempos no te reconocía, no me reconocía, eh, pero me inventaba personajes, qué sé yo. Una de las últimas veces que estuve con ella, yo era su primo el cura. Mm. Y entonces estuve toda la tarde contestando temas de la iglesia que me preguntaban. Y yo me divertía mucho porque era una forma de hablar con ella, porque si no ella se quedaba callada y mal. Y de esa manera pudimos charlar toda una tarde, aunque yo tenía un personaje que no era yo, y ella seguramente era un personaje que no era ella, porque ella sabía mucho de la iglesia, muchísimo más que yo. Eh, pero bueno, pero que mis respuestas le alcanzaban y había un diálogo y nos comunicábamos y cada tanto nos reíamos de alguna cosa que yo decía. Eh, y bueno, eso está bueno, está bueno. No sé si contesté, pero es lo que me salió. Muy bien. Em, Ricardo dice, a ver, porque escribió dos cosas. Bueno, dice, hoy cualquiera tiene información, pero saber, conocimiento, lo pone como signo de pregunta, me parece que es a propósito de todo lo que comentaste de las enciclopedias, ¿no? Como también Claro, ha mutado también la forma en que, no sé, en que aprendemos o que nos acercamos al saber. sí, Eh, totalmente. Silvana Colavita dice, el duelo empieza mucho antes de la partida. Eso es, eso es cierto, pero cuando se va, por más que sea, mi mamá murió de cáncer, ¿no? O sea que ella tuvo lucidez hasta el último segundo, ¿no? Y uno ya se va haciendo la idea que el final es inevitable, pero cuando pasa, toda esa preparación previa, por lo menos a mí, mi experiencia, ¿no? No tiene punto de comparación con el hecho concreto, ¿no? De que ya no está. Sí, Eh, sí, sí. No, en el caso de esta enfermedad también, o sea, como, como el cuerpo pertenece a tu madre, pero
ya no reconocer a tu madre dentro de esa cabeza que te habla, eh, el duelo empieza muchísimo antes, porque vos ya sabés que en el fondo esa persona a la cual amás se fue o se está yendo, digamos, no es como, no sé, imagino un duelo así imprevisto, digamos, no, es toda una trayectoria, todo un camino. Héctor Pez dice, ¿quién cuida a los que cuidan? Es una gran, es Bueno, una gran esto pregunta. en parte traté de trabajar en la novela, porque la Sí. novela, la cuidadora, esta maestra jubilada, eh, bueno, termina bastante más complicada que la madre en muchos aspectos, Sí, porque sí, es sí, lo que uno siente, es lo que uno siente cuidando a alguien así. sí. Sí, yo lo perdón, Gastón. Sí, Eh, sí. pri- sí, primero quería acercarle un saludo muy afectuoso de Leonardo Pez, mi hijo, a Jean-Marie, porque le ha hecho un reportaje aquí en el diario Litoral y me comentaba de su Ah, sí, generosidad. sí, claro, sí, sí, de Sí. acuerdo. Y lo otro lo que quisiera preguntar sí, es el tema del instrumental. Es decir, el manejo del instrumento del correo electrónico también me lleva a pensar en Manuel Puig, que manejaba fundamentalmente el video. Él manejaba mucho, creo que la fotografía y el video para armar sus novelas y después prácticamente las volcaba a partir de ese relato, ¿no? Algo parecido parece acá, ¿no? Sí, claro, y el radioteatro, bueno, hacía muchas cosas, pues. Pero sí, yo creo, bueno, yo, digamos, al igual que Puig, trabajo mucho, trabajo una lengua literaria que se afinca en lo coloquial. Entonces, cualquier recurso de esto que implique eh, una relación de cercanía con lo coloquial, como es mandar una carta o un correo electrónico, eh, bueno, te permite trabajar lenguajes, trabajar formas del habla, trabajar, bueno, muchos procedimientos que tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo nos relacionamos, qué palabras usamos y para qué. Gracias, Héctor, ¿eh? No lo veo, Héctor. Es una voz que habla, Héctor. Sí, es verdad. Eh, Invisible. Había una serie que se llamaba El Hombre Invisible cuando yo era El chico. hombre invisible, sí. María José pregunta en el chat, yo leo, pero si la propia María José quiere decirlo, dice, ¿considerás que la función terapéutica es un poco cierta en estos tiempos de la literatura? No sé si entiendo bien la pregunta, Ahí pero está María José. Ahí no sé si querés que desarrollar un poco más me la, un la poco. consulta, María José. Dale, buenas tardes. Sí, un poco la pregunta va por eso, ¿no? O sea, entiendo que esta eh, casi ficción, que no se completa, ha sido terapéutica, porque de algún modo nos ayudan, me ha Ah, pasado ahora te también. entendí. ¿Sí? Ahora te Entonces, entendí. digo, y es casi como como un lineamiento en estos tiempos, veo, que le hemos encontrado al lenguaje otra función. Entonces digo, a ver si desde tu lugar considerás que la literatura está pensando en una función terapéutica que antes no considerábamos. Eh, sí, no sé, creo que voy a decir una barbaridad, pero en el fondo, eh, la forma en que leemos, y no solo lo que leemos ahora, en el siglo XXI, sino desde que se lee, digamos, desde que se lee masivamente, en soledad y callado, son más o menos 6 siglos de eso, eh, Mm. la incursión de la novela que surge en ese momento, en el año 1600 más o menos, eh, la novela es de algún modo terapéutica, aunque los que escribamos no lo pensemos así y los que lo lean, los que las lean no lo piensen así, funciona de ese modo, porque digamos la lectura funciona por identificación,
si uno no siente que eso que está leyendo le está diciendo algo sobre su propia vida, o, o sobre sus propios problemas, o sobre sus propios sueños, o dudas, o pesadillas, bueno, no funciona. Eh, Hay un caso que creo que lo explica muy bien. Eh, Japón estuvo cerrado al mundo occidental hasta la mitad del siglo XIX, completamente cerrado. Y entonces no conocía la novela. Cuando llega la novela del Japón, el nombre que le ponen a ese género se llama literatura del yo, Mm. eh, la traducción. Eh, o sea, las novelas transcurren sobre gente que se nos parece, y los que la leen son gente que se parecen. No tiene que ver con la literatura anterior, épica o Claro. teatral, que hablaba de reyes, de reinas, de princesas, de guerreros, sino de personas normales que sufren, que tienen problemas, que comen, que duermen. Eh, y entonces sí, yo creo que la novela es terapéutica en punto. Aunque suene feo para los que las escribimos o para los que nos encanta leerlas, como a mí, pero, pero tiene algo de eso, sí, creo que sí. Gracias. Gracias a vos, María José. Bueno, Susana Flores está acá. No sé si querés preguntar vos, Susana, directamente o leo lo que pusiste. Un poco están en zona con lo que viene diciendo Federico. Dice, ¿por qué decís que Bali no es una autoficción? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí, no te ¿Por qué escuché bien. decís por qué decís que la novela esta que Bali, la que escribiste, no es autoficción, no es una autoficción? Ah, bueno, porque la autoficción es cuando uno eh, establece un pacto de lectura con eso que está leyendo, en la cual sabe que el narrador o el protagonista de eso que está leyendo eh, es el autor o se parece muchísimo al autor. Eh, Cuando el autor se hace narrador de algún tipo de experiencia que vivió o quiere contar algún tipo de experiencia que vivió. Eso es autoficción, dicho muy brutalmente. En este caso yo me separé de ahí, inventé una señora con Alzheimer que no era estrictamente mi madre, sino bastante distinta a mi madre, y inventé una narradora que era una mujer, yo soy varón, jubilada, un poco mayor que yo, y, y con problemas muy distintos a los que puedo tener yo, o una vida muy distinta a la que puedo tener yo. Entonces, en ese sentido es ficción y no es autoficción. Sigue, sigue adelante, Susana. No, lo único que puedo Ah, agregarle a Susana ahí es está, ahí se que, desmuteó, Susana, sí. ah, no, lo que me gustaría agregarle es que a pesar de que sea una ficción, siempre hay elementos personales de uno en lo que uno escribe. Entonces, eh, qué sé yo, el hecho de que yo haya contado cosas, por ejemplo, en la novela hay un momento en la cual ellas están sentadas en el patio de la casa y, y la madre le pregunta qué es eso blanco y ella le dice una nube. Y, y entonces la madre le dice, qué linda. Eh, y eso es algo que me pasó. Salimos afuera a tomar mate y miró al cielo y dijo eso y, y se te rompe el corazón porque, digamos, una mujer de 92 años en ese momento que está reconociendo por primera vez que eso que ve en el cielo se llama nube. Es como un bebé, es como una persona que está aprendiendo de nuevo a vivir o se olvidó de todo y se olvida continuamente de todo y tiene que aprender a nombrar las cosas. Y eso es personal, entonces todas las novelas tienen mucho de personal, aunque sea ficción. Pero bueno, la autoficción es un programa, es una cosa que se avisa en el pacto de lectura, ¿no?
Claro. Eh, Hola, te agradezco la aclaración porque justamente por todo lo que venías diciendo, a mí me parecía que se encuadraba dentro del género de autoficción. Aunque entiendo perfectamente lo que decís, ya lo decía Rilke, ¿no? En la carta a un joven poeta, uno siempre escribe desde uno. Vendría Totalmente. a ser eso, siempre. En un momento dijiste, aclaro que todavía no he leído Bali, puedo salir corriendo a comprarla. En un momento dijiste, la lectura funciona como identificación. Caramba, sí, eh, creo que sí. Y en lo personal te aclaro que aún sin saber de qué se trataba Bali, pero porque estabas vos, estoy acá y quería saber de la nueva novela. Ni te cuento que cuidé a una tía con Alzheimer, tuve lo sé todo, me lo leí cuando era chico. O sea, caramba, en algo así azaroso. Digo, ¿quién no? Hay algo de esto, ¿no? Pero, pero sí, y sí, esto que por ahí alguien decía y que vos lo dijiste, que, qué complejo y tal vez por momentos, te pregunto, no sé si como doloroso, un poco angustiante, esta parte de tu propia historia que está puesta allí, ficcionalizada y todo lo que vos quieras, pero pusiste bastantes ejemplos de situaciones muy duras, muy tiernas. También me encantó que rescataras, porque el Alzheimer también está muy estigmatizado, esta cosa como también como de lo jocoso que uno puede tomar desde ahí con lo terrible que es y con esto de que quien ella no Sí, era, digamos, ¿no? Punto, eso, era sí, eso. hay una cosa que yo quise hacer en la novela, que es una novela que en muchos momentos es divertida, Mm, dentro de una situación que no es divertida, pero en mi propio ejemplo de cuidado de alguien con Alzheimer, vos no sabés lo bonito que era, por ejemplo, si para ella yo en un momento era el primo cura, eh, yo por ejemplo en un momento me dice, ¿y usted es mayor que yo entonces? Porque se ve que nunca tuvo un primo cura ella, pero se ve que se lo imaginó como mayor que yo. Y entonces yo me acerco a ella y le digo, ¿te parece que yo soy mayor que vos? Y entonces ella se ríe y me dice, yo no me estoy viendo. Digamos, cuando vos conseguís reírte o hacerla reír en un momento tan feo, es maravilloso. Y entonces yo traté de hacer literatura con eso, traté de que hubiera muchos momentos de cierta diversión o felicidad, o no sé cómo llamarlo. Porque Me- me en pa- en ese caso la alegría era muy parecida a la felicidad. Totalmente, con esto termino, me parece genial que lo hayas hecho. Y insisto, me tocó muchísimo, yo tengo una anécdota, yo tengo 65 años, mi tía con Alzheimer me seguía viendo como una niña. Entonces, cada vez que la veía, me decía, por qué tenés la frente como un pentagrama? Claro, porque tengo muchas arrugas. De bueno, y de esas hay un montón. Ahora, vos de todo esto pudiste escribir un libro que muero por ir a leerlo. Muchísimas gracias, Federico. No, gracias a vos, Susana. gracias, Susana. Ahí vi Gaby Cardoso, que la veo. No sé, Gaby, si querés vos, ¿no? ¿Querés que yo la lea? Pasa que es complicada el comentario. Por ahí si le das un poco el contexto, vos, Gaby, se puede llegar a entender mejor. Bueno, la leo, a ver qué. Dice, me interesa el cómo de su escritura, o de tu escritura, Federico, ¿no? Esa elección Sí. de correos. Ya en otra obra, Fernández Mata, eso es todo diálogo. Dice, y lo otro, entiendo que esto es tu catarsis. Eh, bueno, en principio, claro, Fernández Mata Fernández es todo diálogo, no hay narradores. Acá sí hay una narradora. Hay una Mm. narradora que cuenta toda la historia, que vive cosas, que cuenta las cosas que vive. En ese sentido es completamente distinta a Fernández Mata Fernández. Eh,
En Fernández Mata Fernández yo quería que 6 personajes trabajaran sin ningún tipo de narración alrededor, a ver si podía hacer semejante cosa y bueno, por lo pronto la terminé y fue una novela. No sé si está bien o mal, pero por lo menos logré hacerla. No, acá hay una narradora que está presente, muy presente todo el tiempo. Eh, ¿Cómo elijo eso? Bueno, depende de muchísimas cosas. En principio, en Fernández Mata Fernández, eh, yo quería que no hubiera narradores porque me parecía eh, que en el mundo ya es bastante más difícil comunicarse, que cada vez hay más monólogos y menos diálogos, eh, que los monólogos chocan unos contra otros y mi forma de hacerlo en literatura era quitando todo tipo de narración para contarlo. En este caso son otros los intentos y yo no lo llamaría catarsis, porque, porque la catarsis fue, en mi caso, hola Gaby, ahí te veo. Hola, Ahí Eh, sí, hola, ahí está. Once. em, Hola. en mi caso yo no lo tomo como catarsis a esto, porque yo escribo todos los días, es lo que amo, es lo que me divierte, lo que me gusta. Eh, yo escribo para vivir, ¿viste? Cuando te preguntan, en mi caso es lo contrario, digamos. Entonces, la catarsis mía fue, me avisó mi hermano que habían internado a mi madre a la noche de un jueves, y entonces yo salí a la mañana temprano a mi pueblo, a Varadero, en el auto. Cuando llegué ya estaba muerta, no llegué a verla por última vez, aunque mi Ah, hermano tampoco, porque estaba en terapia intensiva y no lo dejaron entrar, entonces no la vio tampoco, o sea, no la hubiera visto, pero mi no te catarsis fue grabas. ese día, agarrar la manguera y regar todo el jardín, que era lo que a ella le gustaba cuando estaba bien, Claro, porque amaba sus plantas, amaba regarla, eh, y bueno, llorar regando es muy catártico, porque es agua por todos lados, muy, bueno, a mí me vino muy bien. No, escribir para mí es otra cosa, es tratar bien. sí, no sé, de inventar mundos y de decir cosas sobre esos mundos que invento para que digan algo sobre el mundo que veo, ¿no? De lo que veo del mundo. Sí. Claro. No, de este caso como decías, de bien tomado como ficción, aunque la historia la viviste, pero creaste esos personajes para llevarlo adelante y lo que no leí la obra, pero me interesa esta estructura, así como decías de Fernández Mata Fernández, que era toda creada a partir de diálogo, me da mucha curiosidad esto de que está hecha a partir también de correos, por lo que tengo entendido o lo que vengo Sí, escuchando, es así. sí, son todos correos, son, Perfecto. son todos correos de esta señora que la está cuidando, a su hermano Ujú. que vive en Barcelona, y que nunca aparecen los correos del hermano, que en realidad creo que son 2 o 3 que habría, pero como no aparecen, queda la duda de si realmente el hermano está o no. Ah, perfecto. Claro. Y nosotros reconocemos que el hermano le mandó 2 o 3 nada más, por lo que ella cuenta, pero no porque aparezca el Mm, correo. Sí. bien. Bueno, gracias. Eso quería saber, esa elección del modo de escritura. Muchas gracias, lo voy a leer. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Gaby, gracias a vos. Dice Elisa, ¿te asesoró algún profesional sobre los avances del diagnóstico? Porque uno espera cambios, pero supera lo esperado. La enfermedad, ¿no? Eh, Me imagino. eh, no, 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 bueno, no y sí, qué sé yo. Cuando, cuando dura tantos años una enfermedad así, vos ves a muchos médicos con ella, la acompañás y escuchás lo que el médico te dice. Eh, Asesoramientos hay bastante poco, qué sé yo, por ejemplo, uno que me acuerdo de uno de los médicos fue
Por ejemplo, vuelvo a contar la anécdota del primo cura. Cuando ella se inventa una relación con vos, seguila, no la contradigas. No le digas, no, no, yo no soy tu primo el cura, soy tu hijo. Eh, Porque eso le hace mucho daño. Entonces, vos tenés que dejarte llevar a ese mundo que está inventando en ese momento la cabeza de la persona enferma. Eh, por eso digo que es tan complicado cuidar a alguien con Alzheimer, porque vos terminás viviendo un montón de momentos completamente ficcionales, donde vos sos otro, donde tenés que hacer cosas de las cuales no tenés ni idea cómo hacerlas, tenés que contestar cosas que no son. Eh, por ejemplo, eso es algo que sí que te dicen eh, los médicos, que tenés que tener mucho cuidado en todo eso, tenés que tener cuidados de seguridad, ¿no? Bueno, por ejemplo, hubo un momento en el cual hubo que sacar la llave de la puerta de mi casa porque podía irse y después es muy difícil encontrarla porque no sabes a dónde puede ir. Eh, digamos, ese tipo de cuidados, no hay mucho más, porque... Y lo otro, qué sé yo, es el cariño. Por ejemplo, yo el último día que estuve con ella murió un viernes a la mañana, y yo estuve por última vez con ella el lunes a mediodía. Y entonces estábamos charlando así, era muy repetitivo porque ella lo único que me hablaba era de una planta que tenía enfrente, y entonces que, que esa planta no está bien, o qué le pasa a esa planta, o no mucho más que eso. Y entonces en un momento se mueve y yo noto que le duele un poquito la espalda. eh, y entonces le digo, ¿querés que te haga un masaje? Y entonces mi último recuerdo de ella es yo haciéndole un masaje en la espalda. Y ella diciéndome que se sentía muy bien, que le encantaba. Es un lindo recuerdo para despedir a alguien. Así me despedí de mi madre. Pero no hay mucho que te puedan decir. No hay. Bueno, María dice, cuánta ternura hay en el diálogo, hermoso momento, aunque triste. Le mando un beso a María, que siempre está acá, la mamá de una amiga y colaboradora de la fundación. Después, Silvina Mayuli, qué lindo escuchar toda esa honestidad y sobre todo sobre algo tan íntimo y propio detrás de una ficción. El duelo por los padres nos enseñaron que es lo que siempre toca, pero igual hay que ponerle el cuerpo y todo lo que uno tenga para poner para atravesarlo. Es Sí. cierto. Y Ricardo Piccolo, no sé si Ricardo vos querés hacer con Ricardo, ahí cerramos, ya son las 8, pero no sé si Ricardo vos querés comentar esto que pusiste en el chat. Hoy no sé si tenías ganas de... Ahí está. ¿Cómo andas, Hola, ¿qué Ricardo? tal? Buenas ¿Bien? noches. Bien, bien, ¿cómo andás, Gastón? Bien. Hola. No, nada, que se estaba hablando atrás, por eso lo dejé eso en el chat, que lo bueno está que si es autoficción o no, que él dijo claramente, Federico, que no, y está bien, es utilizar eso y usar el artificio de la novela como para poder escribir algo tenga valor literario, ¿no? Si no, sería una simple anécdota, y creo que un Claro. libro trasciende absolutamente todo. Eso Sí, es, me parece genial. sí, sí. Sí, sí, las autoficciones tienen que ser bastante más que una anécdota para hacer literatura, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso no es autoficción, aunque como verán hay muchos momentos de la novela que se parecen mucho a los que yo viví, pero eso pasa en casi todas las novelas, qué sé yo. Yo ahora acabo de terminar una novela sobre Mamantula y, y Mamantula no tiene nada que ver conmigo ni con mi historia, pero, pero hay montones de cosas que están adentro de esa novela que tienen que ver con mi vida y con lo que viví, con lo que leo y con lo que no leo. Eh, Eso, la vida de uno y la lectura de uno siempre están en los libros. Eso, Mm. a pesar, aunque no querramos, sería una locura que no sucediera. Pero bueno, Sí.
Gracias, Gracias. Ricardo, ¿eh? Gracias, Ah, Ricardo. por favor. Gracias a todos. Gracias a vos, Federico, ¿eh? Por la novela, por este rato. Bueno, Como gracias, Gastón. lector, como lector por llevarme y traerme también, ¿no? Momentos lindos, momentos no tan gratos, pero bueno, es parte también de la experiencia de la lectura y de conectar con las historias, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Federico. Una gran novela, quien no lo haya leído, la recomendamos, por supuesto, desde acá. Y nuevamente, gracias. Como siempre, la amabilidad que tenés con nosotros, con la fundación, como cada vez que... Ahí está, mirá, lo está mostrando Claudia Barraza, que la leyó. Muy bien, Claudia. Un Bueno, muchas abrazo gracias, grande. Gastón. Y gracias a todos los que estuvieron. Gracias por tanto, Fede. Chao, chao. Gracias. Lindo fin de semana para todos. Descansen, ¿eh? Fin de semana Gracias. largo. Y nos vemos en otro encuentro de Fundación La Balandra. Chau, chau. Aquí estaremos. Buen fin de. Gracias. Igualmente.